Celebremos juntos la alegría de la Pascua. Este es el día de la luz, el día verdaderamente feliz. Este es el día que une el cielo con la tierra, que une lo divino con lo humano. Este es el día que nos hace testigos del resucitado, que es el camino, la verdad y la vida. Felices Pascuas de Resurrección. Cristo vive y te quiere vivo. Resucitó, Él está vivo. Resucitó, aleluya. Resucitó, vive y reina. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Tú puedes ser feliz. Este programa tiene la misión de ayudarte a encontrar respuestas a las distintas situaciones de la vida diaria. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Él es la vida, Él es la razón de mi felicidad. Saludos y bienvenidos a este programa Tú puedes ser feliz. Con ustedes, como todas las semanas, su amiga Nelsa López, para hacer una reflexión junto a ustedes sobre este tema tan importante de cómo podemos vivir la vida más felices, con gozo en el corazón, con una interioridad que está clara y llena de amor, llena de perdón, sin resentimientos. Y pues es el mes de las flores y del amor, y qué dicha para mí estar compartiendo con ustedes como siempre. Quiero enviarle un saludo, pero bien afectuoso a todos ustedes, los de Puerto Rico que me escuchan y los de la hermana República Dominicana, a quienes les tengo un afecto enorme y a quienes le agradezco las ocasiones en que se han comunicado para darme sus opiniones y sus ideas sobre el programa. Muchas gracias por escucharme y por permitirme entrar en sus hogares. Hoy quiero utilizar un relato del Génesis para ubicarnos en términos de lo que son las dinámicas humanas, las emociones, los sentimientos que vivimos y contrastar a unos personajes con otros desde el punto de vista de quienes tienen el favor de Dios y quienes no lo tienen. Y cómo Dios en su amor y su gracia, a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer para ofenderle a Él o para ofender a los demás, siempre tiene ese espacio abierto para perdonar y para regalarnos abundancia, salud y muchos de esos obsequios, esos pequeños milagros que ocurren en nuestras vidas y que yo desearía de todo corazón que estuviéramos conscientes de que en efecto siempre hay perdón de Dios y siempre hay pequeños milagros que están ocurriendo a nuestro alrededor para darnos ánimo, para levantarnos, para que podamos nosotros echar hacia adelante, sobrellevar los dolores, las penas, las preocupaciones y seguir actuando como debemos actuar, como los buenos cristianos que somos y con esa fortaleza espiritual que nos brinda Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el relato que quiero traer es uno de mis favoritos porque cuando yo quiero ver la dinámica humana, este es uno de los relatos bíblicos que de forma muy gráfica nos muestra las dinámicas humanas positivas y negativas. Y se trata del relato de José, el hijo de Jacob. Como recordarán, Jacob
era hijo de Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Y cuando nace Jacob, su madre, Rebeca, le dio mucho trabajo tener hijos e Isaac le rogó mucho a Dios que la ayudara. Y entonces ella queda embarazada y tiene 2 hijos. Tiene a Esaú y tiene a Jacob. Y entonces, si recuerdan el relato bíblico, Jacob eran gemelos, ¿no? Pero Esaú era el mayor. Su padre Isaac, a quien más favorecía, era el mayor, a Esaú, porque era cazador y le traía muchas cosas. Y Jacob era más como estudioso y tranquilo y se quedaba en la tienda y no salía así a cazar ni nada por el estilo. Y entonces Rebeca, que amaba mucho más también a Jacob, viste a Jacob que ya Isaac estaba ciego, para que oliera y se pareciera a su hermano Esaú y que entonces Isaac lo bendijera. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue un engaño grande. No voy a entrar en el relato entre Jacob y su hermano Esaú, porque quiero ahora adelantarme a la vida de Jacob, que si recuerdan, se va, ¿verdad? Porque su hermano Esaú lo odiaba porque le robó la bendición de su padre, o sea, la herencia. Y entonces él se va y va a casa de un tío. Y estando en la casa del tío, ese tío tenía 2 hijas, Lía, que era la mayor, y Raquel, que era la menor. Y Jacob se enamora perdidamente de Raquel y le propone a su tío trabajar para él 7 años a cambio de la mano de Raquel. Cuando pasan los 7 años, su tío a quien le da es a Lía. Pero Jacob no se da cuenta porque Lía entra a su tienda de noche y entonces al otro día cuando se da cuenta que no es Raquel, él va y recrimina a su tío y el tío le dice, bueno, si trabajas 7 años más para mí, entonces te doy a Raquel. Y así fue. Pero Raquel era el gran amor de Jacob. Sucede que Raquel era estéril, no le producía hijos. Y entonces Raquel le da a su sirvienta a Jacob para que a través de su sirvienta ella pueda tener descendencia con Jacob. Y Jacob pues la complace. Y resulta que Jacob tiene hijos con la sirvienta de Raquel, pero también tuvo hijos con Lía, la hermana de Raquel. Finalmente, con el tiempo, pasado mucho tiempo, Raquel queda embarazada y tiene a José. Y José es el protagonista de este relato. José, al ser el hijo de la amada de Jacob, se convierte en el favorito y eso crea mucho recelo entre sus hermanos mayores. Al ser el favorito, en un momento dado, cuando José tenía unos 15 o 16 años, Jacob le manda hacer una gran túnica preciosa, de manga larga. En algunas versiones de la Biblia dice que es multicolor, en otras es que una tela fabulosa de manga larga, etc. Y eso lo distinguía obviamente de sus hermanos, que no vestían con tanto lujo. Entonces los hermanos odiaban ya a José, le tenían envidia. Y entonces, ¿qué sucede? Que José, bendecido por Dios y querido por Dios, tenía un don muy particular que era el de poder interpretar sueños. Y a través de esos sueños había profecías, porque podía ver lo que representaban y lo que era el plan de Dios del futuro, ¿no? Y entonces, los hermanos que ya lo odiaban, escuchan a José cuando José le relata un sueño que tuvo donde sus hermanos estaban arrodillados frente a él como suplicantes. Y entonces ese fue el colmo para los hermanos de afianzar ese odio que sentían hacia José. De hecho, hasta Jacob le regañó a José diciéndole, ¿cómo tú le vas a decir a tus hermanos que ellos se van a arrodillar suplicantes ante ti? La cuestión es que los hermanos se van a cuidar las ovejas lejos y en un momento dado Jacob le pide a José que vaya a
donde están sus hermanos a ver qué está sucediendo con la manada. Y José sale para allá con su túnica. Muy ingenuo, muy inocente, porque José, a pesar de que tuvo ese sueño y lo interpretó de esa manera, no lo hizo de mala fe, sino lo hizo pues como le salía natural a él de interpretar los sueños. Cuando llega José donde sus hermanos deciden que lo quieren matar y lo atan, le quitan la túnica, lo atan de manos y pies y deciden tirarlo en un pozo seco en el desierto para que muriera. Entonces uno de los hermanos, Rubén, le dice, mire, no podemos matar a nuestro hermano, no podemos tener la sangre de nuestro hermano en nuestras manos, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre, que tanto lo ama? Entonces vieron a lo lejos una caravana de mercaderes que iba hacia Egipto, y otro de los hermanos, Judá, dice, ¿por qué no le vendemos como esclavo a nuestro hermano, a nuestros mercaderes, y así nos deshacemos de él y no tenemos su sangre en nuestras manos? Entonces ellos desgarran la túnica, le ponen sangre para que parezca que José murió, y entonces le venden a José a la caravana de mercaderes. Cuando regresan a donde Jacob, los hermanos le llevan la túnica y le dicen que parece que unos animales salvajes habían atacado a José en el camino y lo habían matado, pero que a José no lo encontraron, pero sí encontraron la túnica. Y Jacob, como se pueden imaginar, se desgarró la ropa y pasar el duelo por la muerte de su hijo amado. Vemos ahí cómo esos hermanos, llenos de envidia, de odio, entonces mienten y engañan a su padre. Todas las peores características, y a pesar de que dos de ellos pues no quisieron matarlo cuando los otros sí, siempre estuvieron de acuerdo de deshacerse de José. José, que era el más amado de su padre y el que tenía y estaba favorecido por Dios con ese don, la interpretación de los sueños y algo de la profecía, ¿no? Así que aquí vemos lo que es el resumen de la maldad humana. Vamos a una pausa para entonces regresar a José, que es el resumen de virtudes. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Él es la vida, Él es la razón de mi felicidad. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Él es la vida, Él es la razón de mi felicidad. Volvemos al relato de José, que es vendido a estos mercaderes, quien entonces se lo venden en Egipto a uno de los grandes asesores del faraón. José llega como esclavo, pero su dueño inmediatamente se da cuenta de las habilidades que tenía José, porque José era una persona muy eficiente, era una persona muy organizada, una persona muy inteligente y muy trabajador. Entonces, el amo lo pone a cargo de administrar todos sus bienes. Pero ¿qué le sucede al pobre José? Que hasta este momento en el relato lo que ha tenido es mala suerte en un sentido, ¿no? La esposa de su amo se enamora de José y se empeña en que José tenga relaciones con ella, carnales. Y José, que aquí sale una de sus primeras virtudes, fiel a sí mismo, fiel a Dios, fiel a su amo, la rechaza. Y la rechaza
en varias ocasiones, hasta que en un momento dado, la esposa de su amo le da el día libre a los demás esclavos y se queda sola con José para ver si así José sucumbe a sus encantos, ¿no? Y José se niega y sale corriendo. Entonces, en eso, cuando llegan los demás sirvientes y esclavos, ella finge como que José trató de atacarla. Cuando llega su marido, ella le relata que José la trató de atacar y aprovecharse de ella. Y entonces al amo no le quedó más remedio que enviar a José preso. Y José fue preso en una de las peores cárceles del faraón. Pero ¿qué sucede? El jefe de la prisión se da cuenta de que José tiene muchísimas habilidades y pone a cargo toda la prisión en manos de José. Y confiaba totalmente en José porque era muy trabajador, porque era eficiente, era organizado, era un gran administrador. Entonces, ¿qué sucede? Los presos empiezan, y él se hace muy amigo y ayuda a los presos. Y entonces, en eso llega como preso el panadero y el que le probaba la comida al faraón. Caen presos, ya José había desarrollado la reputación de que interpretaba sueños. Y entonces, pues, ambos de estos dos presos importantes la misma noche tuvieron sueños. Uno, que había un pedazo de pan, el panadero, sobre su cabeza y que los pájaros vinieron y estaban comiendo de su pan. Y al otro, que había un gran banquete y ahí estaba él presentándole las copas y la comida al faraón. Cuando se enteran que José sabe interpretar sueños, van donde él y José les interpreta a uno, el del pan, que lo van a colgar en 3 días y al segundo que lo van a restablecer a su posición. Y le dijo a ambos, le dijo al que lo iban a restablecer en su posición, el que le probaba la comida al faraón, de que por favor se acordara de él cuando estuviera libre. La cuestión es que efectivamente se cumplió. Al panadero lo colgaron y murió y al otro lo restablecieron a la corte, pero se le olvidó José. Unos años más tarde, el faraón tuvo unos sueños que son famosísimos ya, ¿verdad? En nuestro folclore, que habían 7 vacas gordas saliendo del Nilo y que luego venían unas vacas flacas horribles y se las comían. Y tuvo otros sueños similares. Y entonces ahí el copero, se dice en la Biblia, el que le probaba la comida, se acordó de José y le dijo, hay un hebreo en la cárcel que sabe interpretar sueños y lo hace muy bien. Y entonces el faraón manda a buscar a José. Y José, que a través de su tiempo preso, a través de su tiempo de esclavo, todo lo hizo bien, siempre fue trabajador, siempre fue eficiente, siempre fue fiel a sí mismo. Va donde el faraón y ahí está la gran interpretación donde José le dice al faraón que sus sueños significa que van a haber 7 años de mucha abundancia en la tierra de Egipto, pero que eventualmente van a llegar 7 años de mucha escasez y de sequía. Y le recomendó al faraón que buscara de los mejores entre su personal para administrar los años de mucha abundancia para que entonces el pueblo no sufra en los 7 años de la escasez. Y el faraón entendió que José era el hombre y lo puso a cargo, le dio sus sellos, su sortija y lo puso a cargo de todo egipcio. Y efectivamente, José fue un gran trabajador y él logró acumular mucho grano, mucha comida, mucha riqueza para el faraón en ese tiempo. Y cuando llegaron los años de las vacas flacas, ¿qué sucedió? Jacob, ya viejito y enfermo, pero con otro hijo que le dio su amada Raquel, llamado Benjamín, ¿verdad? Pero nunca olvidando a José, envía a sus hijos a Egipto porque se enteró
que Egipto tenía mucho grano y que lo estaba vendiendo. Y él envió a sus hijos con dinero a Egipto. Así es que cuando los hijos llegan allá, los hijos de Jacob, hermanos de José, José los reconoce enseguida y los atiende, les da de comer, no se revela a sí mismo, pero lloró, preguntó por su padre, lloró de tristeza de lo que había sucedido y lo que era su padre, pero sin embargo envió a sus hermanos de vuelta, se quedó con uno como rehén, con mucha comida y dentro de los sacos de la comida el dinero que ellos habían pagado. Y les dijo que no iba a soltar a su otro hermano hasta que trajeran al padre y al hermanito menor, porque se enteró por los hermanos que había otro hermano. Y entonces, pues hay un segundo viaje de los hermanos con su padre y con su hermanito. Y entonces ahí es donde José se les revela, los perdona, les da tierra, les da mucha comida, porque el faraón se lo permitió, que les diera tierra fértil donde ellos pudieran vivir, sobrevivir, multiplicarse y tener descendencia en Egipto. Así es que vemos por un lado cómo José, a pesar de lo mal que lo trataron sus hermanos, cómo José, con su cercanía a Dios, con su forma de actuar siempre fiel a sí mismo, siempre fiel a Dios, trabajador, incansable, utilizó todos los talentos que Dios le dio para beneficiar no solamente a su amo cuando era esclavo, sino al faraón, que era el rey, como quien dice, de Egipto, y cómo él le multiplicó en abundancia al faraón sus arcas de tesoro por la forma en que administró y las tierras, porque él logró unificar bajo el control del faraón todas las tierras físicas de Egipto. O sea, que fue un gran administrador, pero que a la misma vez, fíjense cómo era afable, cómo tenía perdón en su corazón y cómo Dios por eso era que lo premiaba con tanta bendición. Así es que, aunque no estamos hoy hablando específicamente de la felicidad, quise traerles este relato de la Biblia, que es un relato favorito mío, para demostrar cómo, aun con la pequeñez de los hermanos y los pecados que cometieron contra su hermano, Dios al final, precisamente porque tenía bendición sobre José, les pudo también perdonar a los hermanos sus faltas y premiarlos con tierras, con bendiciones, con abundancia en la tierra de Egipto. Porque ya sus hermanos también habían madurado, habían crecido, estaban apenados por lo que le habían hecho a su hermano, pero ya eso era irremediable, porque lo que nosotros podemos cometer en el pasado en términos de nuestras faltas, de nuestros pecados, pues ya mucho de lo que hacemos ya no lo podemos remediar, está en el pasado precisamente. Así es que no hay nada que podamos hacer. Pero siempre tenemos la oportunidad hoy, en el día de hoy, este día que estamos viviendo, de arrepentirnos, de cambiar, de vivir de otra manera, de ser más fieles a nosotros mismos, de utilizar nuestros talentos, de crear esa comunión con Dios para que llegue su perdón y su abundancia a nuestras vidas. Y cuando tenemos esa salud, cuando tenemos la conciencia tranquila, cuando somos coherentes con las bendiciones de Dios, con los talentos que nosotros tenemos y con nuestros valores, les aseguro, mis amigas y mis amigos, que así como con los hermanos de José, mucha paz y mucha abundancia llegará a nuestras vidas. Y con eso también ese sentido de felicidad y de gozo en el corazón. Y con este relato y con esta reflexión se despide. Hasta la semana que viene, su amiga Nelsa López.
puedes ser feliz. Fue una presentación de la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Escríbenos al apartado 7520 Ponce, Puerto Rico 00732 7520. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Él es la vida, Él es la razón de mi felicidad. Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura, utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Móvil Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce.